Bueno, y llega el momento de la historia, de la industria automotriz, del automovilismo, como siempre con sus temas muy interesantes. Gustavo, ¿cómo está? Buen día, Gustavo Feder. Muy bien, ¿qué tal? Buen día. Hoy te ¿Cómo están acompañamos con la ustedes? cupecita, mira, Hoy de carburando. estamos más bloqueados, ¿eh? Hoy estamos malos. Sí, buenísimo. Bueno, todo bien, por suerte. Hoy les traigo un tema que no vamos a hablar de un auto en particular, ni una marca en particular, sino de un momento histórico muy interesante que marca una bisagra en la historia de la industria automotriz argentina, que fue el año 1979, que fue un año de cambios muy importante en la industria automotriz. Cambios que no se van a ver reflejados directamente en los modelos que vemos en la calle ese año. No es que hubo un montón de lanzamientos de modelos nuevos de la industria argentina, pero básicamente lo que ocurrió es que cambiaron las reglas del juego. Hay una ley de la cual ya hemos hablado a lo largo del año, y de eso trata el último libro publicado, la Ley de Reconversión Automotriz, que se sanciona justo el 26 de enero de ese año, con lo cual arranca ya con esta nueva normativa que va a impactar en el mediano plazo, en lo que sí vamos a ver después en las calles, bueno, en la evolución del mercado de los primeros años de la década del 80, fundamentalmente, ¿no? Bueno, esta ley, entre otros, considerándose lo más importante que trae, hay un objetivo de renovar la industria. La industria argentina había estado los 20 años previos cerrada a la importación. Teníamos una industria con una integración nacional muy importante. Casi el 90% de los autos de aquellos años tenían componentes nacionales, pero una industria que estaba desactualizada en función a lo que pasaba en los países más industrializados. Un poco la idea era ponerla al día y entre otras variantes, básicamente lo que se hace, se vuelve a abrir las importaciones como para que la industria nacional compita con lo importado, para que el público argentino vea cómo eran los autos digamos, de primer mundo, y exigirle a la industria local que se actualice. Y por otro lado se les daba la posibilidad a las automotrices que integren sus autos con más contenido importado, ¿no? Entonces había un poquito esta variante. Lo que les propongo hacer es una especie de paneo de cómo era esa industria en el año 79, qué producía cada empresa, y ver un poquito los modelos que seguramente casi todos los que están viendo van a recordar seguramente. Lo que va a pasar en ese año es que las empresas que estaban radicadas en Argentina, cada una de esas va a responder a esta legislación de manera distinta en función de cómo se encontraban, ¿no? Es decir, las que estaban en mejor posición, tanto financiera como de mercado, dicen, bueno, está bien, que vengan los importados, lo vamos a enfrentar, vamos a invertir, vamos a actualizar la fábrica, vamos a lanzar nuevos modelos, no tenemos problema, los esperamos. Las que estaban más o menos dijeron, y yo no sé si me banco esto, y algunas directamente se fueron. Bajaron la cortina. Bajaron la cortina. Otras dijeron, bueno, ¿y por qué no nos unimos, ¿no? Para estar más fuerte frente a lo que estaba pasando o lo que se venía a venir? Entonces deciden eso. Y otras fueron vendidas, ¿no? A otro que quería llegar y que estuvo golpeando la puerta durante años, y finalmente se abren en ese 79. Así que bueno, vamos a ver, empezar por Renault, ¿sí? Renault, en los años previos a la sanción de esta ley, venía mejorando bastante su posicionamiento en el mercado argentino, venía creciendo, y en ese 1979 ofrecía como vehículo de entrada de gama acá el Renault 4, el que era el más viejito, ¿no? de los modelos que fabricaba Renault en ese momento. Desde 1963 se hacía en la planta de Santa Isabel. Hoy encontrar uno de estos, bueno, está y vos sabés que hay mucho, ¿no? Hay un club que se llama Restauradores del Renault 4, son amigos, y les mando saludos si me están viendo, que tiene unas unidades lindo auto, increíbles, anda bien de todas las épocas. Bueno, en este año 79, como les dije, no va a haber novedades, no va a haber nuevos modelos, pero sí algunas actualizaciones de lo que ya estaba en producción, ¿no? Renault, por ejemplo, actualiza levemente el Renault 4. Fíjate que tiene otro paragolpes en color gris, otra parrilla, protectores laterales, otras ópticas, luces de giro y posición distintas, ¿no? De alguna manera le dan una lavadita de cara como para mantenerlo vigente. De modernidad. Claro, un auto que se vendía bien, o sea que estaba bastante vigente todavía en el mercado, y tuvo todavía unos cuantos años más, hasta mediados de los 80 se siguió fabricando, ¿no? Siguiendo, digamos, la escala de modelos de producción, estaba el Renault 6, ¿sí? El Renault 6, acá estamos viendo, en este caso la versión GTL,
que había sido actualizado un poquito antes, en 1978. Había recibido también una lavada de cara, el motor 1400 del Renault 12, pero bueno, con otra preparación, consumía bastante menos y de esta manera se logró más potencia y menos consumo para un auto que, siendo popular, debería ser obviamente el consumo una de las variables para que la gente lo eligiese, ¿no? El otro modelo, ya subiendo hacia arriba en cuanto al posicionamiento del mercado, es el Renault 12. Sí, el Renault 12 que acá estamos viendo en su ejecución. Este es el de TS. Archie, ¿no? No, es anterior al de Archie, porque el de Archie es 84, ¿no? Si no me equivoco, nos va a corregir. ¿Sí? Muy bien, me acordé bien. Esta línea es la que aparece en el 76, ¿sí? El TL, TS, que anduvo muy bien. Pensemos tuve 3 de esos. ¿De estos? Sí. Mirá, el Renault 12 venía... Ya ahí también tuve uno, ¿sí? Pero más viejo, el 76. Bueno, justo esta línea aparece en el 76 y el 12, precisamente, en el 76, 77, 78, va a ser el auto más vendido de Argentina. O sea que esta muy buena performance del 12 hace que Renault como compañía crezca en estos últimos años de los 70 y se encuentre, es de esta que les decía recién, que estaba mejor posicionada para enfrentarse a los importados. ¿Sabe que tenía? ¿No? ¿Te acordás que yo tenía un TS? Sí. Pero el TL era mejor porque tenía el múltiple de admisión más corto. El Ajá. TS era más largo y se aflojaba. Mira, claro, el TS era 1004, el TL era 1003, ¿no? Era el más equipado. Claro. Y bueno, y el otro producto que tenía la empresa Renault era el Torino. ¿Sí? Sí. Que el Torino, acá aparece Qué lo que lindo. fue la última ejecución del Torino, en el caso de la Coupé, la ZX. ZX, claro, pero también se había presentado el GR. Bueno, es una de las pocas novedades que presenta el año 79, ¿no? Que es el lanzamiento de la última actualización del Torino, y justo la publicidad de Renault decía algo así como la mejor respuesta nacional ante los importados. Directamente ya la lanzaban con esa idea, ¿no? Y ya con el logo Renault, ¿no? Bueno, Claro. y ese es un detalle muy importante lo que acaba de decir Diego, porque Renault durante toda la producción del Torino no lo tuvo como un auto propio, ¿sí? Pero en el 79 En realidad era ICA, ¿no? era original de ICA, pero acá esta serie se llama Renault Torino. Le ponen por primera vez Renault Torino. ¿Este era el que venía con el volante del 18 después, no? Claro, después, acá en el 79 tenía el volante del 12TS. Sí. Y después cuando cuando aparece el 18, que recién aparece en el 81, bueno, le incorporan algunos elementos de ese modelo, ¿no? Así que esta es la gama de Renault, que en ese momento tenía más o menos, año 79, un 22% del mercado argentino lo tenía la marca Renault. Que siempre venía, fue un auto caro el Torino. También siempre fue el auto lo que hoy diríamos aspiracional, ¿no? El que todos queríamos tener. Te hago una consulta, Gustavo. ¿Vos Sí. recordás o sabés si hubo alguna polémica por el cambio de la marca? No en el momento. O sea, de sacar el logo loguito de Torino y poner el Renault. y poner el rombo. A ver, supongo que para lo que podríamos llamar torineros de paladar negro. Los tradicionalistas no les gustó. El hecho que le saquen el toro y le pongan un rombo, no creo que les haya gustado mucho. O sea, no recuerdo que haya habido, en ese momento tampoco había tanta difusión, no había redes como para que, la gente se manifieste. Así que lo puede hacer ahora la gente, la puede hacer ahora si quiere. Pero, digamos, fue un cambio importante, un cambio que desde la lógica del marketing de Renault estuvo bien. Obvio. ¿No? Que incorporen el auto que fabricaban desde 1966 como un auto de su propia línea, ¿no? Claro, acá estamos viendo. Pero obviamente para el torinero de ley, y que por ahí fue un poquito doloroso ver, ¿viste? El tema de la identidad de marcas es muy sensible. Por eso. Así que, pero no que yo en ese momento, yo era chico, ¿no? Pero no que yo haya escuchado o leído notas por ahí de la época que dijeran, uy, ¿cómo le van a poner el rombo? Pero bueno. Si hubiera sido opcional con toro con el rombo, ganaba, pero por afano el todo. Bueno, supongo que si la gente hubiese podido votar eso, entiendo que sí, ¿no? Que pero hubiesen ganado vos que sos un historiador, si no encontraste ninguna nota al respecto es porque tampoco ha llamado mucho la atención. No encontré, ¿no? Pero bueno, por ahí en los clubes de la marca, obviamente que son más sensibles a un cambio así, ¿no? Así que bueno, Renault entonces anuncia una inversión de más de $100 millones para lanzar modelos nuevos que van a llegar después, ¿no? O sea, esta reestilización del Torino venía un poquito de antes. Bueno,
En ese año vamos a lamentar la salida de Citroën, ¿sí? Citroën es de estas empresas que cerró. venía en caída libre, más que nada. Citroën tenía el tema de sus autos apuntaban al segmento de gente de clase media que en esos años sufrió bastante su capacidad de ingresos y se vio afectado notablemente los volúmenes de venta, ¿no? O sea que en ese año 79, a fines, cierra sus puertas. Fabricaba, acá estamos viendo los últimos M28, ¿sí? También el AMI 8 en su versión Elise, y se fabricaron también los últimos Meari, ¿no? Que de esta manera Citroën se despide del mercado argentino después de estar desde 1960 produciendo localmente y va a volver recién en los 90 ya de la mano de Peugeot, pero en otra época bastante distinta, ¿no? La empresa que está mejor posicionada es Ford en ese año, ¿sí? Ford tenía una gama de modelos muy amplio entre autos de pasajeros, pickups y camiones, ¿no? Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, el Falcon, que venía de tener un muy buen volumen de ventas, una renovación en 1978, ¿no? que se lanza esta línea, que fíjense que es una línea muy completa, si vemos la cantidad de versiones, desde la ranchero, uno de los Sprint más lindos. Ese. Y el Sprint más sobrio, si lo comparamos con el primero, el de las de la franja, el de la pipa, exactamente, ¿no? Acá se mantiene las prestaciones del auto, pero adquiere un aspecto, si querés, un poquito más lujoso. Bueno, en ese año 79, el Falcon va a recuperar el liderazgo, va a ser otra vez el modelo más vendido de la Argentina. O sea que las muy buenas ventas del Falcon, de algún modo, van a justificar el crecimiento que va a tener Ford durante ese año. También se vendía muy bien el Taunus, ¿no? Un el mediano. Taunus, claro, ahí está. Acá estamos viendo su versión GXL, ¿no? Que todavía respondía a la línea presentada en 1974. También otro de los modelos icónicos de Ford en esa época era la F100 y la F250, acá los estamos viendo, que prácticamente, estamos hablando en el año 78, se había ido General Motors, con lo cual le queda liberando un poco a Ford el tema de las pickups, si bien está Dodge un tiempito más produciendo, pero se le va al rival más importante, y los importados que empiezan a llegar en el 79 tampoco lo hacen en un volumen tan grande como para amenazarla, ¿no? Y Ford completa la gama con el Fairlane, que era este auto aristocrático que atendía a un nicho de mercado muy puntual, y los camiones, la gama de camiones y colectivos, que en menor medida Ford también estaba produciendo en aquellos años, ¿no? Después teníamos, el 79 fue el último año de Chrysler Febre Argentina, ¿sí? Que fabricaba los modelos Dodge, o la marca Dodge, que era la más conocida en aquellos años, ¿no? Y el caballito de batalla de Dodge en esa época era el 1500, que acá lo estamos viendo en este restyling que recibe la gama el año anterior, el 78, que tiene como gran novedad la incorporación de la versión rural, ¿no? Que había poquitas rurales de esta categoría. El 1500 se vendía muy bien, ¿sí? Ese año 79 las ventas se incrementaron más de un 40% con respecto al año anterior, y completaban los modelos Dodge el Coronado. El año 70, acá estamos viendo este otro vehículo alta gama que competía con el Fairlane que recién mencionábamos. Mi viejo tenía uno. ¿Ah, sí? ¿Coronado? El Coronado con caja automática. Impresionante. Además que era feo el color. Eso era alta gama. Era feo el color, era verde, medio verde clarito, verde loro. Y el techo vinílico era blanco. Mirá, linda combinación, ¿eh? Pocos con techo vinílico. El paragolpe intimidaba, ¿eh? Sí. Yo a Maxi lo veo en un Renault 6. Porque Archie dice que lo vea a Maxi. Yo a Maxi. ¿Ah, sí? En este andábamos por arriba de las plazas en Saladillo. Un amigo mío tenía un igual. Con el 6. Dábamos la vuelta en contramano a la plaza, marcha atrás. No, bien. en contramano no, marcha atrás. Ah, y ahora después sí, está andábamos por arriba de las plazas. Que si me están escuchando, por ahí le va a llegar la multa. Igual ya prescribió. Ya prescribió, el auto lo vendió. Un mensaje, Martín, para seguir la seguridad vial. El Toto Podría dar Chegaray clases andaba por tranquilamente en arriba de las la escuelas. plaza. El Toto Chegaray. Sí, el Toto, andaba sí. por arriba de la plaza. ¿Pero con qué andaba? ¿Con Me un parece TC? un 128. Cosas que hacíamos. Y bueno, inconscientemente. estaba permitido. No estaba permitido. No, pará. Una vez yo con un Renault, yo tenía un 850. Ajá. Y habíamos ido, no me acuerdo, una fiesta allá por Avellaneda, Wilde, y estaba tan rota la calle
que me subí a la vereda y fui por la vereda del cementerio, pero debo haber recorrido un paredón largo y fuimos por ahí. Andaba mejor la vereda que no había casa, nada. Claro. Era el paredón del cementerio. Y en ese le di como 5 o 6 cuadras, ahí bajé. Qué bárbaro. Bueno, siguiendo con la línea de modelos Dodge, estaban los camiones y las pick-up, ¿no? La pick-up. Las pick-up de 100, de 200, que se siguen fabricando durante el año 79. ¿Qué pasa con Chrysler? Recién les decía, es el último año porque en ese año comienza a haber tratativas, gestiones con Volkswagen, ¿sí? Claro. Que finalmente se va a quedar con lo que había sido Chrysler Ferro Argentina. Van a comprar la planta de Montechingolo, la planta de San Justo, se van a quedar con la línea y van a mantener en producción durante un tiempo largo, toda la década del 80 y hasta el comienzo de los 90, el 2500, que después se va a denominar Volkswagen 1500. Por ahí recuerdan que las publicidades de la época hablaban de Dodge Volkswagen 1500, inclusive en el TC2000. Y en el Cuando- TC, Sí. me acuerdo cuando Moura salió campeón, decía con Dodge Volkswagen. Exacto, exactamente. Porque bueno, fue un tiempo de transición hasta que la gente, bueno, empezara a llamar Volkswagen a los productos de Dodge, ¿no? Y cerrando un poco lo que era el mercado de automóviles de pasajeros fundamentalmente, las otras dos marcas que quedan, Fiat y Peugeot, ¿sí? Que habían sido en algunas categorías rivales en el automovilismo, serios El rivales. turismo durante nacional, claro. muchísimos años. Bueno, Peugeot era una marca más aristocrática, no se vio tan afectada por el tema de la crisis económica, entonces tuvo inclusive un incremento de volumen de venta o de porcentaje de participación en relación a los años previos, ¿no? ¿Qué fabricaba Peugeot? Que en ese momento era Safrar, la empresa que Zafrar, claro. hacía el 404 en versión sedán, el 404 en versión pickup, que acá estamos viendo, y en ese año 79 lanza una nueva versión del 504, que es uno de los modelos que tuvo más variantes, más Hermoso, denominaciones, ¿no? 504. Hermoso. Fíjate, esta es la línea S con la novedad de un motor diésel. ¿Sí? Es decir, un auto de lujo y Con motor diésel, diésel. ¿no? Como para ampliar un poquito las opciones para los clientes y usuarios. Y por parte de Fiat, que es el socio que va a ser después el socio Sebel. de Sebel, que no nace en el 79, pero empieza a gestarse, tenemos el Fiat 600, el Fiat 133, ¿sí? El verdecito que recién estábamos viendo, el 125 y el Europa, ¿sí? Que se había 128. presentado, esta versión se había presentado en 1978. Les decía, durante 1979 empiezan a negociar Fiat y Peugeot, ¿sí? Una fusión que recién se va a concretar en 1980 y va a ser Sebel, como vos bien decías, que es una denominación que se utilizaba también en Europa y que de esa manera, bueno, se hacen más fuertes como para poder enfrentar lo que se viene, ¿no? Aparte de acá estamos un poco focalizando los autos de pasajeros, tenemos las fábricas de camiones, Mercedes, Scania, Deutz, que en ese momento ya hacía solamente ómnibus, y la empresa IME, que hacía el rastrojero, que en el 79 fue el último año de actividad completa de esta marca, en el 80 va a ser cerrada, ¿no? O sea, que el rastrojero diésel que fuera Industrias mecánicas del Estado. Así es, exactamente. Así que este es el panorama en el cual se encuentra la industria frente a la amenaza de la importación. Pero la importación en ese año fueron apenas 11.200 vehículos. O sea, el otro día, ¿te acordás que hablamos de Toyota? Sí. De lo bien que le había ido, ¿no? Claro, Son con números... las cifras actuales es nada. nada. Pero, por ejemplo, en ese 79 se fabricaron más o menos 253.000 autos. Claro. O sea que el importado era un 5, no llegaba al 5% de la producción, que era un poco la idea de la ley de reconversión automotriz, es decir, que compitiesen pero hasta ahí, ¿no? Claro. Gradualmente y con un porcentaje acotado, con lo cual vos tenías como referencia, bueno, están estos autos más actualizados. tener una opción, digamos. Tener una opción, pero sin que sea una amenaza, ¿no? Eso, Hoy es al revés. Hoy la amenaza No, en de esa los- época también terminó ocurriendo, Claro. pero... Hoy la lo que pasa amenaza es de que los tampoco- chinos, ¿no? De los que autos se hace una chinos. realidad. Sí, ya- sí. Hoy ya Gustavo, está existe pasando. en los autos de la actualidad, ¿no? ¿Existe algún clásico así que se mantenga tipo un Falcon? O sea, teniendo en cuenta las características, que por ahí era Sí. más común ver que por ahí, no sé. El Toyota Corolla, el único. Hoy que es muy difícil, claro, Claro. pero lo que sucede es que, por ejemplo, el Falcon se hizo durante casi 30 años y tuvo reestilizaciones a partir del mismo casco, ¿no? Hoy, no sé, la Hilux, por ejemplo, ¿no? Que es... Sí, va a cambiar. Claro, pero bueno, cambia de pickup. generación en generación, ¿viste? Entonces es difícil que repitan lo que pasaba antes porque al tener una economía más abierta y la competencia de los importados y al tener que exportar también Claro, eso al también. mercado regional, bueno, puede tener un auto
un fenómeno local, como fueron en su momento el Falcon, el Renault 12, sí. el 504, ¿no? Que tuvieron versiones solamente para el mercado local. Por ahí el que pinta un poco como clásico dentro de los autos puede ser el Fiat Cronos, ¿no? Que se está manteniendo Se como mantiene. auto de pasajeros, digamos, ¿no? Pero no va a pasar eso de tantos años reestilizado, ¿no? O sea que no se podría dar el mismo fenómeno porque el mercado no te lo permitiría, ¿no? Así que bueno, les dejo algunos para cerrar, algunos datitos de color, que me traje el machete por temor a olvidarme. Durante ese año 79 se produjo la unidad 4 millones de la industria automotriz argentina. No se sabe cuál fue porque era en el volumen global, era muy difícil poder establecerlo, ¿no? El auto más vendido, como dije antes, fue el Falcon, ¿no? En el 79 ya había sido auto más vendido, 74, 71, en los 60 también. La empresa que más produjo de estos 253.000 autos fue Ford, ¿sí? Que hizo 86.320 vehículos en total. Autos de pasajeros, utilitarios, camiones, ¿no? Atrás se puso Renault. Renault era prácticamente todo vehículo de pasajeros, salvo la furgoneta Renault 4, ¿no? Pero básicamente autos de pasajeros, 41.000. Más o menos la mitad. ¿Sí? Sí. Tercero, Fiat Concord, que en ese momento era Fiat Concord, ¿sí? Que también Fiat, si le vamos a sumar los camiones que hacía, el 619, el 697, la multicarga y todos los autos, terminó con 38.000. Y Chrysler quedó atrás con 32.000. Esto es en cuanto a producción. En ventas andan parecido, anduvieron parecido porque en ese momento no había prácticamente exportación, Claro. con lo cual todo se consumía localmente, ¿no? Y por último, cerramos con el... Es el Renault. ¿De quién es? Ese, el Saladillo. Ese era el ¿Es el Renault de mi tuyo? amigo. De tu No, amigo, no, este claro. era el Renault de mi amigo. Lo seguimos cruzando en Saladillo y cuando lo vemos le sacamos foto y la mandamos al grupo. Lo tiene bastante, ¿Eh? lo tiene bastante bien. No, estaba muy bien. Ahora está un poquito. No, mirá el paragolpe, está, Ahora está cajoteado. Bueno, pero, sí, pero ¿sabés los años que la tiene? carrocería se la ve enterita. Por lo Sí, menos, una vez terminamos contra una planta contra él. con Tiene, ese. tiene más golpe que el autobomba de los Sí, bomberos. sí, sí. Y bueno, vamos a cerrar con los modelos más producidos de ese ver. año. Bueno, obviamente, si el Falcon fue el más vendido, también fue el más producido, con más de 36.000 unidades. Segundo, el Renault 12, 28.699. Tercero, lo mencionamos, 2.500, ¿no? Con 26.148. Y muy cerquita, ya fuera del podio, el cuarto escalón, quedó el Taunus con 25.877. Lo que pasa es unidades. que el Renault 12 gastaba mucho menos que el TAO, Era otra categoría, ¿no? de combustible. Pero no estaban tan lejos en volumen de venta. Bueno, en los 80 el Taunus va a ser durante 2 años el auto más vendido del país. Así que bueno, este fue un panorama de lo que fue ese año, un año, como dije al comienzo de la columna. Muy bien, Maxi Nair. Maxi Nair en el 6. Mirá el camino, Maxi, mejor, ¿eh? ¿Qué estarán mirando? Sí, ¿Qué estarán mirando? Está medio complicado. Sí, no es No, lo que pasa es que se perdieron los dos y están mirando la dirección. a ver dónde No está. había GPS en la época. Claro, en esa época no. Está En el buenísimo, 79 tenías que manejarte con la Filcar. Que Claro, saben claro. los chicos lo que Sí, el otro día fue tema de conversación ¿En en, serio? el almuerzo carburando. La mirá Filcar. qué bueno. Claro, porque no sé si Archie o quién estaba contando que cuando se Hoy hasta manejaba, los utilizaba. taxistas ponen el GPS, Sí, dijo sí, antes de memoria. Exactamente. memoria. Exactamente. Y había taxistas que te decían el nombre de la calle, a quién pertenecía y te contaban la historia. Claro. Sí. Claro. Sí, se fue. Es como el mozo, viste que el mozo bueno no anota. No, tal Bueno, cual. Después eso- te trae cualquier cosa, pero no anota. Exactamente, son cosas que fueron Que cambiando. se fueron ¿no? perdiendo. Pero bueno, inevitable, ¿qué va a ser? Bueno, quiero agradecer como todos los miércoles a Motorlibros que nos acompaña en esta columna. Los invito a visitar su sitio web, motorlibros.com, consultar por libros de industria automotriz argentina, de automovilismo argentino. Y hablando de invitaciones, los quiero invitar. Estamos comenzando el 12 de septiembre un seminario en el Museo del Automóvil, que van a ser 4 encuentros sobre los autos de marcas europeas, autos medianos que se fabricaron en Argentina en los años 60 y 70. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso del origen de estos autos, los modelos que se fabricaron acá, las versiones que se desarrollaron especialmente para el mercado argentino y cómo les fue en el automovilismo. ¿Sí? Buenísimo, Turismo muy nacional, bueno. en TC2000 y otras categorías. en Mira, las que veo hayan un Opel participado. K180. El Opel, hermoso auto. El TC2000 lo corría Rolf Becker.
el alemán. Claro, participó del primer TC2000 del, Claro, del 79. sí, señor. Sí. Estuvo representando a la marca que ya no estaba General Motors, ¿no? Se había retirado en el 78. ¿Sabés? Mira, hay un Cian ahí, ¿no? Un Cian Di Tella. Sí, Cian Di Tella. Vos sabés que siempre te iba a preguntar, ¿hubo algún Cian que corrió? Sí, corrieron en los ¿te acordás de los grandes premios estándar que se hacían Sí. en los 60? Ahí Ahí corrieron, sí, creo que fue un Magnet Mira vos. que participó en el 63, 64, en alguna Porque de estaba esas ediciones. el Di Tella Magnet y el Morris, ¿te acordás que era parecido? Claro, eso viene de eso vamos a hablar dentro de poco, Sí. porque vamos a hablar de qué pasa cuando la empresa Siam cierra, que la reemplaza ¿La camioneta otra. cómo era? ¿Argenta? La Argenta. La Argenta. Así que, pero sí, no tuvo más allá de. Hasta donde conozco fue solamente en esos grandes premios donde participó.